Y yo me fui mentalizada a eso, la verdad. Yo me fui mentalizada a que le iban a hacer de menos, a que me iban a tratar súper mal, simplemente por ser oaxaqueña. Yo crecí, me dormí, lloré, reí en un mercado y al final del día el mercado también era como mi casa, ¿no? Porque al final del día nosotras somos lo que somos gracias a esas mujeres, ¿no? Que nos cuidaron gracias a esas mujeres, a nuestras mamás, que lo dieron todo en su momento por sacarnos adelante. Hola, soy Vicente Fiesco y estás escuchando la cuarta temporada de Ducosmos, Seres que Tejen. Una de las cosas más bonitas que te puede dejar la divulgación son las personas que conoces en este camino. Y en el marco del Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, no podía tener mejor invitada que esta mujer que en verdad es increíble, que admiro mucho y que para mí es un honor tener en esta cuarta temporada de Ducosmos. Jazz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ay, muchas gracias. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz y muchas gracias a ti por la oportunidad. Bien mencionaba que no podía haber mejor mujer en este marco del Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia que tú, Yasmín. Y vamos a hablar acerca de un proyecto, el capítulo se llama Sembrando Semillas. Y vamos a hablar de un proyecto que desde que yo supe de su existencia me pareció un proyecto súper noble, me pareció un proyecto súper interesante y qué gusto que podamos hablar del semillero científico femenino. Jess, ¿en qué consiste este semillero? El Semillero Científico Femenino es un proyecto que se dedica a empoderar a las niñas a través de la ciencia y la tecnología. En los últimos años, pues creo que el feminismo es un tema que ha sobresalido muchísimo. Y la forma en la que nosotras podemos ayudar a empoderar a las niñas es justamente a través de la ciencia, ¿no? De esa visibilidad a muchas mujeres que están en el campo de la investigación en sus diferentes ramas y que a veces no tienen el reconocimiento necesario y a veces nosotras no tenemos a nuestro alcance esa figura, ¿no? Esa figura femenina de, yo puedo ser científica o, yo puedo ser matemática, química. Entonces nosotras nos dedicamos a eso, a dar a conocer a muchísimas mujeres, tanto mexicanas como al extranjero, a las niñas, y nos enfocamos principalmente en aquellas niñas que nunca han tenido un acercamiento a la ciencia o aquellas niñas que son de comunidades rurales e indígenas, ¿no? Pues al final del día recordemos que, bueno, yo soy mujer indígena, soy zapoteca, soy del Istmo y me puedo ver reflejada en cada una de ellas porque al final del día, repito, soy indígena y es una forma de ayudar a las niñas que como yo, pues nunca tuvo la oportunidad, pero cuando se la dieron se aferró por completo a ella. Cuando dices nosotras, ¿quiénes son nosotras? ¿Quiénes son parte de este semillero científico femenino? Y aparte, ¿cómo surge? ¿Cómo se crea este proyecto? Nosotras somos muchas. Nosotras tenemos 2 ediciones, que es una para chicas de secundaria y una para chicas de bachillerato. En las chicas de secundaria, pues buscamos que las niñas nada más tengan una visión más amplia de lo que es la ciencia y de alguna forma inspirarlas. Pero a nivel bachillerato, buscamos que las niñas elijan una carrera ligada al área STEAM. Entonces, para las chicas de secundaria, todas las ponentes son estudiantes de los primeros años de licenciatura, que inicialmente fueron conocidas de nosotras, ¿sabes? Que estaban en talleres, que estaban en ciertos espacios donde nos conocíamos y como amistades. Y para las de preparatoria, pues son investigadoras, como por ejemplo justo Julieta Fierro, ¿no? Que ha sido una de nuestras ponentes. O la doctora Cecilia, que en YouTube y en TikTok tiene el proyecto de Soy doctora, no señorita. Entonces, también ha sido como una referente en nuestros talleres. ¿Y quiénes somos las organizadoras, por decirlo así? Es Linda, que es de Puebla, es ya bióloga, Fátima, que es estudiante de ingeniería en el TEC de Monterrey, y pues sí servidora, yo soy Jazz y estudio medicina, justamente estoy a un semestre de graduarme. Entonces, a pesar de nosotras ser las fundadoras y las organizadoras, el semillero son muchas niñas. Hemos tenido niñas de más de 10 países de América Latina y somos de alguna forma muchísimas mujeres que estamos involucradas de alguna forma. Entonces somos algo así como una colectiva que se ha unido a la distancia, más que nada. Cuando yo supe por primera vez del semillero científico femenino, fue por Carlos, el presidente nacional de Omnisciencia,
Y yo ya me imaginaba que era un proyecto con alcance nacional. Me sorprende mucho que me menciones que tuvieron a chicas de más de 10 países de Latinoamérica. ¿Cómo es que llegan a estos alcances? ¿Cómo es que el semillero se posiciona a este nivel? Una vez que aparte surge sin, ¿cómo se llama? Sin un fondo, ¿no? Eso fue uno de nuestros retos, justo que preguntar cómo inicié el semillero. Fue muy chistoso porque, te repito, nunca había tenido un acercamiento a la ciencia y en un año, en 2019, me aceptaron en muchos. Entonces, y muchos me refiero a 6, entonces me tocó viajar a 6 estados de la república y conocer a muchísimas, muchísimas personas. Y después de eso se viene pandemia, ¿no? Y yo estaba como súper emocionada por poder aplicar a otros presenciales y así fue como pues una dota. Te encierras en casa porque estamos en cuarentena. Y todos los programas, todos los talleres, ese año no hicieron ningún formato. O sea, de verdad, los pocos talleres que había para divulgar ciencia o para los jóvenes no abrieron sus convocatorias ese año y especialmente no había ninguno dirigido a mujeres, excepto el del INAOE que se había hecho por primera vez. Como forma de retribución y agradecimiento, decidimos pues saber qué teníamos en posibilidades, ¿no? Y en ese momento el auge de tanto de las redes sociales como el uso de Zoom y plataformas como Meet, pues estaban en su momento top. Entonces decidimos utilizarlas a nuestro favor y entre las amigas que conocíamos empezamos a armar la convocatoria. La verdad, sinceramente no teníamos tanta fe en que nuestro proyecto iba a recibir como muchas solicitudes, pero debo de confesar que hay grupos en Facebook donde se comparten convocatorias, o luego hay muchos padres de familia determinada, como primaria, secundaria, y así, ¿no? Entonces, nos dedicamos como a difundir la convocatoria por esos medios, en donde habían padres de familia de secundaria, de nivel bachillerato, con todos nuestros amigos, con todas las agrupaciones de divulgación que conocíamos, y nuestra sorpresa fue muchísima, porque una semana después, nosotras ya teníamos como 80 solicitudes, y nos sorprendimos aún más cuando vimos que habían de varios países y de varios estados de la república, porque hemos logrado alcanzar 23, no, perdón, 16 estados de la república, o 20, una cosa así, no me acuerdo bien. Eh, Fueron 16 en la primera edición, ya en la segunda y en la tercera fue que abarcamos muchísimo más, pero principalmente del centro y del sur de la república. Curiosamente, casi nunca tenemos solicitudes del norte. O sea, todo se ha concentrado mayoritariamente en el sur y en el centro, pero en muy pocas ocasiones nos han llegado solicitudes de los estados del norte y eso es bastante curioso, ¿sabes? Y pues bastantes países de América Latina, lo cual nos sorprendió porque después quisieron abrir como capítulos en estos países liderados por las chicas, pero era muy difícil mantener como la organización, principalmente teniendo como carreras tan demandantes y siendo tres, ¿sabes? Pues ella se dedica como a la organización, a publicar en redes, pero llegó un momento en el que nos absorbió demasiado. Y las mismas investigadoras, te juro que, por ejemplo, para contactar a Julieta Fierro, no sé cuántos correos le tuvimos que enviar y nos emocionamos demasiado cuando nos dijo que sí, o Valeria Sousa, que es una bióloga muy reconocida aquí en México. Contactarlas fue un rollo, la doctora Ana Ceci también, y muchas de ellas ofrecieron como patrocinarnos. El problema es que no somos como una organización, ¿cómo se le llama cuando te haces un registro? ¿Sociedad civil? Eso. En ese momento estábamos muy chiquillas, entonces nunca decidimos cómo hacernos asociación civil, porque sí en su momento hubo muchas personas que quisieron ser patrocinadoras, pero sentíamos que hasta cierto punto no lo necesitábamos, ¿sabes? Porque al final del día solo estábamos haciendo uso, pues, de Zoom y ya nos patrocinaban el Zoom, entonces no lo vimos como nunca, jamás vimos al semillero como algo que nos trajera frutos al futuro, o como que formara parte de un CV, ¿sabes? O sea, fue como muy de la nada y el alcance fue sorprendente, porque las mismas niñas empezaron proyectos en sus estados, en sus municipios, divulgando también ellas ciencias, ¿no? No era bajo el nombre del semillero, pero eran bajo su nombre. Y hoy en día tenemos, por ejemplo, una alumnita que se llama Jimena y se hace llamar Jimena Astro en todas sus redes sociales. Entonces ella divulga astronomía por muchas plataformas y hace videos y hoy en día tiene una agrupación de divulgación y nosotras la conocimos cuando estaba chiquita. Hace poquito que fuimos al Congreso del Senado, conocí también a otra de mis alumnas
que yo no tenía ni idea, y se acercó con mucha confianza, yo pensé que era de las organizadoras y me dijo: "¿Jazz?", y yo: "Sí". Me dijo: "Yo fui tu alumna del semillero en el segundo semillero", y yo: "Qué padre, ¿y ahora qué estás estudiando?". Y ella: "No, pues ingeniería en el TEC de Monterrey". Y yo: "Paso", o sea, ¿en qué momento crecieron? Entonces, las mismas niñas se han encargado de hacer difusión y continuamente nos mandan mensajes por redes sociales de cuándo va a haber el siguiente semillero. Pero creo que hemos estado tan ocupadas que a veces no nos da el tiempo y me he concentrado en hacer como actividades presenciales, pero en línea sí las hemos abandonado un poco y creo que las mismas niñas se han encargado de mantener activo el nombre del semillero, ¿sabes? Siempre nos mandan como sus logros. O habían niñas que les gustaba mucho la poesía y luego nos hacían llegar sus poemas de ellas grabados y era muy emocionante. Entonces, no te puedo decir la forma exacta en cómo se extendió nuestro proyecto, pero creo que las mismas mamás que participaron en el semillero se encargaron de divulgar posteriormente las siguientes convocatorias, tanto que llegaron instancias a ayudarnos, por ejemplo, las agencias de las comunidades, a organizar, que el colectivo, o sea, que ciertas niñas, no sé, 10 niñas de su comunidad tuvieran acceso a la biblioteca pública municipal y les ponían un proyector y todo esto, entonces habían como cierto grupo de niñas que tomaban en conjunto las sesiones desde un lugar específico, y era muy bonito ver cómo las mismas autoridades trataban de ayudar, porque si bien no tenían acceso a Internet como todos, la biblioteca era el lugar donde tenía y tenían los recursos para que todas las niñas tomaran las sesiones. Entonces, creo que fue un trabajo conjunto, tanto el amor que nosotros pusimos como el amor que las niñas nos dieron y al final del día, pues, fue un proyecto totalmente inspirado por mujeres, y creo que las redes que se tejen entre mujeres son demasiado valiosas. Sin duda alguna, las mujeres son seres que tejen y son seres que generando estas redes pueden lograr cosas en verdad importantes. Una de ellas, el reconocimiento. Me pasó a mencionarlo al inicio, pero Yasmín es Premio Estatal de la Juventud, Oaxaca, y me llama mucho la atención todo este proceso que viviste para llegar a este premio. ¿Cómo es que logras obtener este grado de Premio Estatal de la Juventud Oaxaca? Me parece que 2021. La verdad, si te soy sincera, digo que fue un premio estatal de la juventud, y en algún punto ni siquiera soy consciente de cómo llegó a ser, porque cuando yo conocí a Carlos, por ejemplo, yo era la única que no era de Ciudad de México y que no formaba parte de la UNAM. Todos eran de prepas de UNAM. Y yo venía, no manches, de Oaxaca, de una prepa que nadie conocía, y había otro chico que era de Monterrey. Y yo me acuerdo que el chico de Monterrey llegó con su director, se presentó bien formal, le habían pagado como el hospedaje, el desayuno, como todo muy nice, ¿sabes? Y luego estaba yo que llegué con mi papá y perdidos en el metro y después en el Puma Boot porque no encontrábamos ¿cómo se llama? El espacio donde iba a ser. Entonces, no me acuerdo exactamente qué escribí en mi carta, pero a mí me gusta mucho el baile. Le gustaba mucho escribir la poesía, la oratoria. La verdad, a la fecha no te sabría decir qué leyeron en mis cartas, que dijeron: esa niña tiene talento para la divulgación", pero creo que ni siquiera yo creería en mí en ese momento, y es muy chistoso, porque yo también recuerdo que cuando me iba a ir de acá, los comentarios eran de: "Es que te van a tratar feo por ser oaxaqueña", ¿sabes? "Es que te van a hacer menos". Te van a decir como que nosotros los oaxaqueños solo sabemos organizar plantones, huelgas, taneos, ¿sabes? Y yo me fui mentalizada a eso, la verdad. Yo me fui mentalizada a que le iban a hacer de menos, a que me iban a tratar súper mal simplemente por ser oaxaqueña. Y principalmente por el Istmo de Tehuantepec, que se conoce por ser un área como bastante resistente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y de hacer lucha por su propia mano. Entonces, llegué con miedo y me acuerdo que la maestra Isis, que fue la que organizó el taller de la UNAM, fue súper linda conmigo, de verdad, súper amable, súper, inspiradora, y sobre todo las chicas que estaban en el staff me hicieron sentir muy cobijada. Hice amigos en el taller de la UNAM y después volví a coincidir con ellos en otros talleres. Y Carlos, que aunque al principio no nos entendíamos perfectamente, me daba mucho coraje porque tenía un currículum impresionante para la edad. Y yo escuchaba a las otras personas y decía: "Es que ya hicieron un intercambio, es que van a representar un proyecto de investigación, es que ya tienen cosas, ¿no? ¿Y qué hago yo aquí? Que ahora sí por chiripada y por el universo y por Dios o lo que sea en lo que crean, llegué aquí".
entonces estoy como muy fuera del lugar. Pero me acuerdo que cuando yo salí de ese taller todavía tenía otros 4 pendientes. Entonces, salí de ahí muy muy inspirada y curiosamente, pues, nadie me hizo bullying, ¿no? Creo que en toda la trayectoria no he conocido a alguien que, una, me discrimine por ser oaxaqueña y 2, no termine enamorado de Oaxaca al final, porque Oaxaca es muy lindo. Y creo que también tiene que ver mucho como con mi personalidad, que soy bastante sociable y así, pero afortunadamente no me ha tocado tener ese tipo de persona. Entonces, lejos de sentirme menos, aprendí a tomarlos como apoyo. Y luego eso me dio la apertura a entrar a grupos donde, pues, estábamos todos, pero al ser estos chicos que ya tenían como mucha trayectoria y todo este show, pues, ya tenían bastante acceso a convocatorias, o al menos les llegaba más rápido que a mí que las estuviera buscando, ¿no? Y es horas ahí buscando convocatorias y, pues, nadota. Entonces, empezaron a llegar convocatorias y creo que pasaba por un momento en mi vida en donde mi forma de escaparme fue justamente enviar solicitudes a lo que pudiera. La misión era estar ocupada. Y así fue que me empecé a meter a muchísimas cosas, tanto que creo que en un año logré lo del semillero, logré participar en muchos congresos, se creó Omnisciencia, que fui de las primeras miembros, me tocó dar conferencias y era algo que nunca había hecho. Empecé a dar talleres también aquí en mi comunidad, en las escuelas, hacía talleres más grandes ya en mi comunidad, y también empecé la universidad. Entonces, durante la pandemia fue un año bastante caótico porque ingresé a la universidad y gracias al semillero y a las 3 ediciones que llevábamos hasta ese momento, como a los congresos y a las participaciones que había tenido, pues me dieron la posibilidad de participar en el concurso del Premio de la Juventud. No lo gané. El primer año no lo gané. Y el segundo año dije, pues, ya tengo más cosas. En ese momento ya estaba un poquito más avanzada en la universidad y ya había participado en proyectos propios de la institución, ¿no? Y me había empezado a involucrar justamente con los derechos, bueno, con la defensa de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de comunidades indígenas por una maestra. Entonces, ya solo no era el semillero, sino también estaba incursionando en otras cosas. Y a la par me volví instructora de laboratorio de bioquímica, entonces les daba clases a los niños de primer año, y fue así cuando participé. En ese año estaba como mucho la igualdad de género, y le dieron el premio tanto a una niña como a un niño, entonces yo fui la ganadora de niñas y otro compañero, ¿no? Y fue muy emocionante. Me acuerdo que me hicieron una videollamada y yo pensé que había enviado mal mis papeles. Entonces dije: "No, me van a hacer una entrevista, me van a decir". Y para eso le entré, o sea, tardó muchísimo que me dieran acceso, de verdad, yo ya estaba desesperada, creo que ya eran como 40 minutos esperando, y yo les decía como: "Que ya, o sea, si me van a descalificar, pues ya díganme, no que me tienen aquí sufriendo". Y ya cuando entra la reunión, pues dieron como un panfleto de felicidades, eres ganadora del premio estatal de la Juventud, pero no traía mi nombre, traía el nombre de otra persona y decía medio ambiente, y yo me quedo así como de y yo, pues, quizás se confundieron y no sé qué. En ese momento la chica empezó a picarle y me dijo: "Nos quieren". Y ya, llegó ahí y me emocioné mucho, entonces gané en el ámbito de actividades académicas. Ya avanzaste un poquito en ese tema, algo que yo no sabía de Yasmín y que me hace valorarla y reconocerla más, es el labor que ella hace en la defensa de los derechos sexuales de las mujeres en Oaxaca. ¿Cómo llegas tú a este tema? ¿Cómo llegas tú a atender esta problemática que no solamente aqueja a Oaxaca, sino que lacera a muchas comunidades a nivel nacional? Híjole, es que primero aceptarme como indígena no fue un proceso que me haya tomado tiempo o que me haya costado, pero sí me pasaba lo contrario que al inicio, ¿no? Que primero me decían: "Ay, es que te van a discriminar por ser indígena, por ser oaxaqueña y esto", y de pronto era como, puedo aplicar estas convocatorias, porque Es salió el programa de liderazgo para jóvenes indígenas, que es de la Universidad de las Américas Puebla, y yo dije: "Puedo aplicar, o sea, sí soy indígena, pero ya tengo como mucha trayectoria, o sea, ¿puedo aplicar a esto?". Y era una duda interna, no porque sintiera que era superior, sino porque sentía que justamente me iban a discriminar por no haber crecido en comunidad, ¿sabes? Por no asistir a las asambleas generales,
por no es que las comunidades tienen cierta estructura y tienen cierta cosmovisión, y yo, estudiante de medicina, pues, también tenía otras ideas en el sentido de, pues, es que la salud se debe de imponer de cierta forma, ¿no? Apliqué, bueno, para esto mis papás son comerciantes, nosotros nos dedicamos a la elaboración de tejidos y bordados de Oaxaca, y, pues, siempre crecí en un mercado, o sea, yo crecí, me dormí, lloré, reí en un mercado, y al final del día el mercado también era como mi casa, ¿no? O sea, me la vivía entre el puesto de mi mamá, entre las telas jugando, y luego me iba al puesto de mi papá, que primero vendía canastas, ya después pasó a vender ropa típica. Entonces yo la más mostradora, ¿no? De qué va a querer, qué le ofrezco, en qué color se lo muestro. Y pues fue que pasé ¿cómo se llama? A ese taller, y fue la primera vez que entré a un lugar donde habían muchísimas carreras, pero también combinaciones de que estas tenían una visión hacia la interculturalidad. Y para mí fue muy raro, porque siempre venía de esta parte de es que ciencia y tecnología, pero ¿dónde quedaba como la parte de la cultura? ¿Sabes? Que al final del día es parte de lo que soy. Y recuerdo que la primera vez que escuché la palabra cosmovisión, para mí fue que, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es cosmovisión? ¿Con qué se come casi, casi, no? Y me decían, o sea, me enseñaron mucho, porque en ese momento teníamos que elegir un área para hacer un proyecto. Entonces, yo elegí claramente el área de la salud, ¿no? Pero me tocó estar con una chica que estudiaba relaciones internacionales, con una chica que era maestra intercultural, con un chico que se dedicaba como a la traducción a maya de contenido publicitario o ajá, como de información, ¿no? En su lengua natal. No me acuerdo bien qué, cuál era la carrera, Chanquín se llama. También su nombre está en maya. Y también es un gran trabajador de los de la promoción por los jóvenes indígenas. Entonces teníamos que hacer un proyecto y teníamos que elegir un lugar donde hacerlo, y yo primero dije: "No, pues mi comunidad, ¿no? Salina Cruz", porque yo soy de Salina Cruz. Después dije: "Pero yo no conozco Salina Cruz", o sea, sí soy de Salina Cruz, pero hasta cierto punto Salina Cruz no es una comunidad. Que diga mi rancho cuando me voy de vacaciones, pero Salina Cruz no es una ciudad chiquita, o sea, no es una comunidad, está bastante grande, ¿no? Y luego sale Chanquín y dice: "No, pues es que yo vengo de Xmejía", y nosotros: "No, pues, ¿dónde está Xmejía?". "No, pues en Campeche", ¿no? Y aunque yo no, ahorita yo no estoy residiendo ahí porque ya estoy como trabajando en la capital, pues, lo cierto es que yo crecí en la comunidad. Y dijimos: "Okey, bueno, ya tenemos, ¿no? Ahora, ¿sobre qué vamos a trabajar en la salud?". Y pusimos varios temas sobre la mesa. Me acuerdo que teníamos que hacer un árbol de problemas, y ese árbol nos lo regresaron unas 7 veces, o sea, yo ya estaba harta del árbol de los problemas. Yo decía: "Pero es que no es difícil, o sea, solo tenemos que poner el bendito problema, las causas, las consecuencias y cómo se arregla, ¿por qué no se van corrigiendo este árbol como 10 veces?", ¿no? Yo estaba muy estresada y creo que todos entramos de que en crisis. Cuando finalmente decidimos que uno de los problemas era el alto número de embarazos adolescentes en la comunidad, y que lo que íbamos a trabajar era la sexualidad, ¿no? Y yo dije: "Ah, perfecto, vamos a trabajar este tema, ahí está, ya aporté la parte de la salud, ¿no? O sea, esto es lo que necesito que los chavos entiendan y punto". Pero luego me empiezan a decir como: "Oye, pero no les podemos meter este tema, porque ni siquiera se ve en la secundaria". Yo: "¿Cómo no se va a ver en la secundaria? Tema base, ¿no?". Oye, es que todos los maestros son hombres, o sea, son hombres, ¿sabes? No hay maestras. Y luego el centro de salud no tiene a ningún promotor de la salud sexual y reproductiva. Yo, ¿cómo crees? O sea, a mí me enseñaron que en la escuela que todo eso hay, ¿sabes? Que esas no son carencias como tal. Y luego me decía la chica de interculturalidad, no, es que, o sea, tal palabra no tiene un significado en su lengua. Entonces, si nosotros tratamos de traducirlo, no lo van a entender de la misma forma en la que nosotros. Y yo, ¿cómo no van a conocer estas palabras? Entonces, para mí fue ni siquiera sé cómo definirlo, o sea, me dio un shock, porque yo quería algo, o sea, para mí la meta estaba superclara como profesional de la salud, pero no era compatible, ni siquiera tenía tantita empatía, sensibilidad, no compartía su cosmovisión, ni siquiera entendían los términos. Las mujeres no tenían como algunas mujeres ni siquiera sabían leer.
o sea, no nos iban a permitir entrar a la comunidad así como de la nada, no habíamos trabajado en asambleas para que tuviera el poder necesario como para decir impulsar un proyecto dentro de la comunidad. Entonces, para mí fue como, oigan, la neta, yo no sé nada de esto, o sea, enséñenme porque no lo sé, pero estoy en toda la disposición de que la salud también sea un proyecto que de verdad les guste y que no sea solamente algo por compromiso. Me acuerdo que empezamos a entrevistar a muchas mujeres de Xmijía y les preguntábamos como cuál era su conocimiento sobre métodos anticonceptivos, pero desde un lenguaje que lo entendieran, ¿sabes? Desde un lenguaje que no fuera agresivo, desde donde no hubiera regaños, desde la empatía y desde el amor, ¿no? Que para mí en ese momento fue como, ¿cómo voy a hablar con alguien desde el amor? Y creo que desde ese momento se incluyó en mi vida justo el entender, el apreciar y el crear lazos con mujeres, porque yo sinceramente pues, no era la persona, o sea, yo ni siquiera sabía que mi proyecto era feminista, ¿sabes? A ese punto, mi proyecto era solamente empoderar a las niñas, pero yo no sabía que había algo que se llamaba feminismo, y para mí el feminismo estaba categorizado de una forma tan negativa que decía, híjole, no, yo jamás me voy a meter al feminismo, pero resulta que era una feminista trabajando desde su área, ¿no? Entonces, ahí me empezaron a explicar cómo hacer talleres justamente como con sus creencias, desde cómo ellos consideraban la salud, cómo consideraban el cuerpo, cómo consideraban, de la maternidad, ¿no? Cuáles eran las ideas y cómo lo podíamos hacer. Entonces, establecimos un programa que no solamente involucró a los jóvenes, porque al final del día nos dimos cuenta que era un problema multifactorial y que el problema venía realmente desde casa. Hicimos varias etapas del proyecto. La primera fue hacer un mapeo general del conocimiento que se tenían, de cómo quisieran trabajar y todo este rollo. Después se trabajó con los maestros para que tuvieran la información necesaria y cómo abordar estos temas. Entonces también se trabajó lo que es comunicación asertiva y todo este rollo. Con los padres de familia, específicamente con las mujeres, hicimos como talleres para que no fuera también un tabú hablarla en casa. Se trabajó con el centro de salud pidiéndoles estadísticas y también se les pidió capacitación a las enfermeras, porque como no habían médicos, las enfermeras se tuvieron que capacitar para poder, uno, saber cómo ponerlo cualquier tipo de métodos anticonceptivos y cómo informarle a la población de que se utilizaba, ¿sabes? Y finalmente se trabajó con los niños, separándolos, porque si bien pensábamos en los tabús de las mujeres eh, como la menstruación, pues, por ejemplo, no casi nunca se habla de los sueños húmedos en varones. Y eran dudas que también los niños tenían. Entonces, no era solamente enfocarme en mujeres, también en los varones, ¿no? También en las dudas que tenía de, oyes, ¿por qué me cambia la voz? ¿Por qué hablo demasiado grueso? Oyes, ¿por qué me están saliendo barba cuando yo no tenía? Porque son dudas realmente. Y también son válidas. Y creo que solamente nos estábamos enfocando en las dudas de las niñas, ¿no? Pero ¿dónde quedaban la de los niños? Entonces, trabajamos primero por separado, trabajamos comunicación y posteriormente, juntaron para hacer talleres ya como interactivos entre ambos y que se evaluara y se hablara desde el respeto, ¿no? Porque si iniciábamos primero con esto, pues, obviamente iban a haber muchas burlas, muchas risas. La verdad es que después sí trabajaron muy en conjunto. Entonces se logró el proyecto, también se alzaron las tasas de las mujeres que iban a solicitar desde condones a algún método hormonal. Hubo una parte que no, obviamente no lo podíamos como abordar, que era el machismo en casa o la violencia, pero por lo menos se pudo trabajar con las infancias y tuvo muy buenos resultados el proyecto. Entonces, fue ahí donde me di cuenta que que ser médica no me evadía de conocer la parte de creencias, la parte de cultura y que mi conocimiento no era único, que no iba a trabajar únicamente como médico, sino también tenía que acoplarme a, y eso es algo que como médico no te enseñan en la facultad, porque para el médico, o bueno, no voy a hablar en general, pero creo que muchos médicos tenemos la idea de que la ciencia es como pura y exacta y es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y hasta cierto punto desvalorizamos el trabajo que se hacen en las comunidades, pero lo cierto es que también tiene fundamento. Y no porque no estemos acostumbrados a escucharlos, no quiere decir que no sea válido. Entonces aprendí primero a entender, a darle el valor a lo que dicen las comunidades, a lo que quieren las mujeres y acoplarnos a lo que ellas necesitan y a lo que se puede dar en su contexto, porque no les puedo dar también algo o algún método que no tengan a su alcance, ¿no? Es donde chingados lo voy a conseguir. O que les dé pastillas hormonales, por ejemplo, descontrolen todo su cuerpo, su organismo y ni siquiera sepan qué está pasando con ellas, pero que estén seguras que no van a tener hijos y que solamente lleven 2 días tomándolo y piensan que, pues, ya, están súper bien. Entonces, esa fue la parte decisiva que me hizo reconocerme como indígena, aceptarlo y saber que
el hecho de no crecer en comunidad o no ser criado como de cierta forma me excluya de ser indígena, ¿no? Y que ser indígena, ser mujer, ser oaxaqueña y ser divulgadora científica no eran los peores adjetivos calificativos que me iban a dar en mi vida, sino que al contrario, iban a ser adjetivos que iba a utilizar para, hasta cierto punto, también dar valor a mi voz. Y ahí fue donde me empecé a involucrar con los derechos sexuales y reproductivos. Mucha historia, perdóname. En verdad, tú sabes cuánto te aprecio, tú sabes cuánto te respeto y sobre todo cuánto te admiro. Y ya para concluir con este episodio, me gustaría que me dijeras, ¿qué te deja el pensar que el trabajo que estás haciendo con tus compañeras está impactando al grado de que hoy ya aquellas niñas que empezaron este semillero ya son ingenieras, están estudiando algún área de la ciencia o inclusive estudiaron medicina o están estudiando medicina porque conocieron a una Yasmín que las inspiró? Creo que me ha enseñado mucho, más de lo que yo en algún momento imaginé, pero también me ha hecho una persona mucho más consciente y en muchísimos aspectos he madurado. Mi prima, tengo una prima que se llama Vania, es una de las niñas que participó en el primer semillero. Y aunque estaba muy segura de que quería estudiar cierta carrera, finalmente se ha decidido justamente está entre 2 carreras, ¿no? Entre medicina y veterinaria. Y para mí es un orgullo saber que el semillero no solamente hizo un cambio afuera, sino también hizo un cambio dentro de mi propia familia. Estaba tan estigmatizado es que las mujeres, o sea, no pueden estudiar esas carreras o cosas por el estilo, y se empezó a involucrar en gran cantidad de actividades que hoy en día me da muchísimo orgullo verla, así como me dio mucho orgullo escuchar a las mamás que nos llamaron para agradecernos porque sus hijas, habían encontrado que querían estudiar, o sus hijas estaban más activas y más emocionadas, o habían encontrado un espacio donde podían hablar sin miedo, porque también abarcamos como la parte psicológica y emocional en el semillero. Y es bastante curioso, entremos, y es bastante curioso cómo las niñas se abren, o sea, a pesar de ser distancia, ¿sabes? Las niñas se abren y y se quedan en un espacio seguro y un espacio de confianza que a veces no podemos tener en la presencialidad, y todas desde el amor, y todas desde la empatía, y creo que eso me ha dejado, creo que también el semillero me ha permitido valorar a cada mujer, independientemente de si es una profesionista o no, porque al final del día nosotras somos lo que somos gracias a esas mujeres, ¿no? Que nos cuidaron gracias a esas mujeres, a nuestras mamás, que lo dieron todo en su momento por sacarnos adelante. Entonces, definitivamente creo que se hace un cambio en la niñez y en la juventud y que se necesitan muchos más programas como estos. Desde el amor que estoy segura que has hecho muchísima de inspiración para tus alumnos, ¿no? Que a veces tenemos profesores que nos hacen detectar la materia y encontrarse a un profe que te diga, o sea, todo tiene lógica y está difícil, pero lo vas a entender y te lo explico de una forma más amena, impacta y, y es bonito. Es bonita la sensación ver que tus alumnos te quieran, que se acerquen a ti, que te agradezcan y ver cómo crecen, como ser una mamá sin ser mamá, ¿sabes? Y eso ha sido lo más precioso, pero independientemente a eso, pues me ha hecho conocer personas increíbles. Si no fuera por la divulgación, no te conocería a ti, ¿sabes? No conocería a Carlos, a Fer, no conocería a muchas personas que hoy en día son pilares en mi vida. Y es curioso porque son pilares en mi vida y están a completa distancia. No es que nos veamos todos los días y ahí vamos por el cafecito, ¿no? Son personas que veo cada año o cada 6 meses en algún lugar donde nos reunamos y sigue esa confianza, ese amor, pero por completo también nos ha hecho crecer, ¿no? Nos ha hecho tener muchísimas experiencias, como entrar 32 en un cuarto para acomodarnos a comer de todo, soportar el frío, ¿no? Entonces, son muchas experiencias bonitas que que ni siquiera se pueden medir, pero que somos jóvenes muy afortunados por estar involucrados en esto, y creo que todas aquellas personas a las que tocamos de algún punto por la ciencia, por la divulgación, por los cuentos, no sabes la cantidad de corazones que va a tocar cada uno de tus cuentos. Y a nosotros nos ha hecho llorar, estoy segura que para las niñas va a ser muchísima inspiración.
Yasmín, pues ha sido un gusto enorme tenerte en esta cuarta temporada de Educosmos. Tú sabes cuánto deseábamos que llegara este momento y en verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Vicente. La verdad espero que continúes en este camino de la divulgación. Estamos jóvenes, estamos chavos, pero que cada día encuentres muchísimo más amor por la divulgación y veas el resultado en tus alumnos, en tus amigos y el impacto que muy seguramente tendrás también en tu familia y en las personas que te rodean, porque creo que la ciencia también, bueno, la divulgación en general te permite establecer relaciones interpersonales más buenas, dentro del respeto, dentro del amor, dentro de la confianza. Y quizás puede pensar que neta no tiene sentido nada de lo que estoy diciendo, pero sí lo tiene y lo tiene mucho, o sea, te enseña a convivir con personas, ¿sabes? Te enseña a ser tolerante, te enseña muchísimos valores que a veces no lo aprendemos en el día a día. Entonces, la divulgación no es solamente ciencia, lleva muchísimos valores incluidos, lleva muchísimas amistades incluidas. Y creo que eso es lo bonito, que no es nada más una sola cosa, sino que involucra muchísimas cosas, tanto físicas, tanto emocionales. Ha sido un gusto que nos acompañes nuevamente en esta cuarta temporada. Cada lunes un episodio nuevo.